Buenas noches, vamos ya a comenzar con la tutoría para hoy. Tal vez en el transcurso sus compañeros puedan irse conectando. En esta tutoría tenemos planeado hablar sobre el planteamiento del problema. Puede ir tomando nota, pues veremos algunos consejos prácticos que quizás le puedan ayudar a usted y a su grupo para hacer el planteamiento del problema y pues que no tengan dificultad en esta parte, ya que pues la otra semana se entregará el primer avance, ¿verdad? Muy bien, comencemos entonces. Primero vamos a hablar sobre qué es el planteamiento del problema. La idea del planteamiento del problema es afinar o estructurar más formalmente la idea de investigación. Esto es muy importante porque si nuestro problema está correctamente planteado, es claro y está bien delimitado, es más probable que tengamos una solución satisfactoria a nuestro problema en nuestra investigación. Otro detalle que también tenemos que tener en cuenta en el planteamiento del problema es la redacción, porque queremos transmitir nuestras ideas de forma clara y que sea comprensible. Así que eso quiero animarle, bueno, ahorita que usted está aquí en la tutoría, que tengan cuidado en la redacción del planteamiento del problema. Su objetivo como investigadores tiene que ser que cualquier persona que desconozca sobre la situación problemática que desean estudiar, con solo leer el planteamiento del problema pueda comprenderlo claramente, aunque no conozca el tema. Entonces, por eso esta parte es muy importante. Debemos de tener especial cuidado cuando lo redactamos, que sea claro y sencillo, para que cualquiera pueda comprender la situación. Vamos a ver lo que vamos a estar estudiando sobre el planteamiento del problema. Los contenidos que vamos a ver en esta tutoría son los siguientes. Primero vamos a hablar sobre los criterios o las reglas para el planteamiento del problema. También vamos a hablar sobre los elementos que debemos incluir cuando estamos haciendo el planteamiento del problema en nuestra investigación. También vamos a ver cómo hacer la redacción del planteamiento del problema para que ésta sea clara y precisa, algunas frases y algunos aspectos que tenemos que incluir cuando hacemos esta parte. Vamos a ver algunos ejemplos de objetivos, preguntas de investigación y vamos a ver un pequeño párrafo de una investigación de cómo hacer el planteamiento del problema y luego un ejercicio, ya sea que lo hagan en este momento o después con la grabación, ¿verdad? Para ver cómo trabajar un poquito esta parte. Y al final, pues si hay alguna duda o algo que quieran comentar sobre la investigación, vamos a ver eso al respecto. Muy bien, entonces vamos a empezar con los criterios para el planteamiento del problema. El primer criterio del que vamos a hablar nos dice lo siguiente. El problema debe expresar relación entre dos o más variables. Ya hemos hablado de esto anteriormente. Cuando nosotros tenemos una idea de investigación, definimos nuestro tema de investigación, es importante que sepamos las variables que queremos relacionar o que vamos a incluir en nuestra investigación. Y esto debe ser claro cuando hacemos la redacción del planteamiento del problema. Vamos a establecer la relación de nuestras variables y cómo esto pues crea una situación problemática. Por ejemplo, una relación entre dos variables podría ser la relación entre la personalidad y las enfermedades cardiovasculares. Siempre que estamos ante un problema, en este tipo de investigación cuantitativa, relacionamos variables. Así que tenemos que tener claras en este punto que vamos a estructurar ya formalmente nuestra idea de investigación, cuáles son las variables que queremos investigar. El siguiente criterio para hacer el planteamiento del problema es que el problema se debe plantear en forma
de pregunta clara y sin ambigüedades. Veamos un ejemplo. En el ejemplo anterior vimos una relación entre la personalidad y las enfermedades cardiovasculares. Ahora la pregunta es clara y específica. ¿Existe una correlación entre la personalidad y la arteriopatía coronaria? Y de ahí especificamos algunos aspectos más, como personas en donde estudiaríamos o el tiempo en el que lo haríamos. Y por último, el tercer criterio dice que el problema debe ser medible en la realidad objetiva. Esto tiene que ver con que el problema que vamos a estudiar podamos obtener datos numéricos sobre nuestras variables. Por eso tiene que ser un problema o un fenómeno que sea medible en la realidad objetiva. En los ejemplos que estuvimos viendo, donde se relacionaba la personalidad y las enfermedades cardiovasculares, una de las variables era la personalidad y esta variable está relacionada con el área de la psicología. Existen variables e indicadores para medirla, ¿verdad? Entonces, podemos medirla en la realidad objetiva, esta variable. Y la otra variable que vimos en los ejemplos son las enfermedades cardiovasculares y estas también son medibles en la realidad objetiva. Específicamente en la pregunta de investigación se decía qué queríamos medir y ahí vimos claramente que nuestro problema sí es medible en la realidad. Estos son los tres criterios que vamos a estudiar. Es importante que a la hora de realizar el planteamiento del problema los tengamos en cuenta. Que vamos a relacionar dos o más variables, que la pregunta que vamos a plantear, porque el problema lo planteamos en forma de preguntas, sean claras y no sean ambiguas, y que lo que queremos investigar pues sea medible en la realidad. Ya que vimos los criterios del planteamiento del problema, vamos a hablar sobre los elementos del planteamiento del problema. Y en esto nos vamos a detener un poco, ya que vamos a ir paso a paso viendo cada uno de los elementos y cómo vamos a incluirlos en nuestra investigación, ¿verdad? Y ya cuando redactemos el reporte, ¿cómo podemos hacerlo? Los elementos para plantear un problema son fundamentalmente estos 5. Preguntas de la investigación, objetivos de la investigación, justificación de la investigación, viabilidad de la investigación y delimitación de la investigación. Vamos a comenzar hablando primero sobre las preguntas de investigación. Normalmente, las preguntas de investigación se plantean en términos de qué, por qué y cómo. Además, las preguntas de investigación no tienen que ser generales, ya que estas son las que van a dirigir nuestra investigación. Vamos a tratar de hacer un ejercicio. Yo voy a plantearles una serie de preguntas generales y pueden pensar ustedes en preguntas específicas. Yo luego les voy a mostrar una pregunta específica que sale a partir de esta pregunta que es muy general. Como ya dijimos, en este tipo de investigación no planteamos preguntas muy generales, sino que tienen que ser específicas y que incluyen las variables que, como ya vimos, era un criterio que debemos de tomar en cuenta. Entonces la pregunta debe incluir las variables que queremos estudiar. Dice la pregunta, ¿por qué algunos estudiantes obtienen malas calificaciones? Pues esta pregunta es bastante general. Les dejo unos minutos y piensen qué pregunta específica podríamos plantear.
Veamos una pregunta específica que podríamos plantear. Por ejemplo, ¿qué relación existe entre el rendimiento académico de los estudiantes de octavo grado del centro escolar INSA y la calidad del ambiente familiar en el que se encuentran? En esta pregunta, que no estaba bien redactada como una pregunta de investigación, porque era una pregunta demasiado general, ¿por qué los estudiantes obtienen malas notas? Pueden haber muchas razones, pero ¿qué variables queremos relacionar o qué relación de variables queremos encontrar? Entonces, en esta pregunta específica, definimos una variable que es el rendimiento académico para un grupo de estudiantes en específico en un centro escolar específico y la relacionamos con otra variable que es la calidad del ambiente familiar. Entonces, esta es una pregunta de investigación que está bien redactada y habla sobre la situación problemática que nosotros queremos investigar. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos la pregunta, ¿cómo afecta el sol a la piel? Es una pregunta muy general. Tenemos, si queremos una pregunta de investigación, tiene que ser más específica. Esta no podría ser nuestra pregunta de investigación porque pueden haber muchas razones. Entonces, tenemos que especificar relacionando dos variables. Igual, les doy unos minutos para que piensen en una pregunta específica y luego vemos cómo la podríamos plantear. Veamos la pregunta específica. ¿Cómo afecta el tiempo de exposición a los rayos ultravioletas del sol a las personas que viven en la zona D? Allí podemos explicar la zona según su tipo de piel. ¿Podemos identificar las variables? Sí. Tenemos el tiempo de exposición a los rayos ultravioletas del sol y el tipo de piel de las personas. Entonces, esta sí ya es una pregunta específica que indica cuál es la situación problemática que nosotros queremos investigar. Espero que estos dos ejemplos les den una idea de cómo plantear las preguntas específicas, porque si ustedes redactan correctamente las preguntas específicas con las variables que ustedes quieren investigar, eso va a hacer que sea más fácil realizar o redactar los objetivos de la investigación, que es otra de las partes que incluye el planteamiento del problema. Vamos a ver eso ahora, los objetivos de la investigación. Ya les voy a explicar más adelante en la redacción del planteamiento del problema dónde van incluidas las preguntas de investigación, en qué parte del reporte las colocamos. Hablemos un poco sobre los objetivos. En el caso de los objetivos de la investigación, eso se refiere a lo que pretendemos lograr. Una recomendación a la hora de plantear los objetivos de nuestra investigación es que estos tienen que ser realistas con lo que nosotros podemos hacer. Como investigadores, nosotros pues sabemos los recursos con los que contamos, el tiempo con los que contamos y otros factores que tenemos que tomar en cuenta a la hora de plantear nuestros objetivos. Porque nuestros objetivos debemos alcanzarlos en nuestra investigación. Así que debemos pues tener cuidado. Quizás algunos objetivos sean demasiado ambiciosos
y con los recursos o el tiempo que tengamos no podamos lograrlo. Cuando redactamos los objetivos de investigación, normalmente utilizamos los verbos como describir, determinar, demostrar, examinar, especificar, indicar, analizar, comparar, estimar, valorar, relacionar. Entonces tenemos varios verbos con los que podemos redactar nuestros objetivos en la investigación. En la investigación que ustedes van a presentar en el avance, va a ir un objetivo general que englobe los objetivos específicos. Y los objetivos específicos los vamos a plantear en base a las preguntas de investigación que hemos formulado. Y esto es de tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si ustedes plantean 3 preguntas de investigación que son específicas, que es la situación problemática que ustedes quieren investigar, entonces van a tener 3 objetivos específicos y un objetivo general que englobe sus 3 objetivos específicos. Como en el ejemplo anterior, vimos la pregunta de investigación que teníamos sobre qué relación existe entre el rendimiento académico de los estudiantes de octavo grado del centro escolar INSA y la calidad del ambiente familiar en el que se encuentran. Si esta fuera una pregunta de nuestra investigación, entonces, a partir de esta pregunta, nosotros vamos a sacar un objetivo específico, colocándole un verbo como los que ya mencionamos. ¿Cuál podría ser el objetivo específico? Determinar si existe una relación entre el rendimiento académico de los estudiantes de octavo grado del centro escolar INSA y la calidad del ambiente familiar en el que vive. Si ustedes se fijan, no es difícil redactar los objetivos específicos de la investigación. Estos se relacionan mucho con la pregunta que nos hacemos. Las preguntas son claras y específicas y pues de ahí sacamos nuestros objetivos, lo que queremos lograr. Pues la pregunta describe la situación problemática que queremos investigar y los objetivos nos ayudarán a dirigir la investigación en ese rumbo para alcanzar y responder la pregunta que nos hemos planteado. Vamos a ver otro ejemplo con la otra pregunta que hicimos. La pregunta era, ¿cómo afecta el tiempo de exposición a los rayos ultravioletas del sol a las personas que viven en la zona D? Ahí podemos especificar según su tipo de piel. ¿Cuál podría ser el objetivo específico? Demostrar que el tiempo de exposición a los rayos ultravioletas del sol afecta a las personas que viven en la zona D según su tipo de piel. De nuevo, vemos cómo nuestros objetivos específicos de investigación se relacionan con las preguntas de investigación. Tomen este consejo en cuenta a la hora de redactar sus objetivos específicos y las preguntas de investigación. Si ustedes tienen 3 preguntas de investigación, 4 preguntas de investigación o 2 preguntas de investigación, entonces van a tener 2, 3 o 4 objetivos, dependiendo de la cantidad de preguntas que tengan, y un objetivo general. Otro elemento que vamos a estudiar, ya que hablamos de las preguntas de investigación y también ya hablamos de los objetivos, entonces vamos a hablar sobre la justificación de la investigación, que es otro elemento importante que debemos tomar en cuenta. En esta parte, en la justificación de la investigación, tenemos que exponer las razones de nuestro estudio. Vamos a explicar para qué vamos a hacer el estudio o por qué tiene que efectuarse. De eso se trata la justificación. ¿Qué aspectos podemos incluir en la justificación? Vamos a estudiar 5 aspectos que podemos incluir. No necesariamente los 5 aspectos los incluimos en todos los tipos de investigaciones. Y también les voy a mostrar algunas preguntas que deben de responder para incluir cada uno de estos aspectos. Vamos a comenzar con el primer aspecto, que es la conveniencia. Para incluir este aspecto, debemos contestar de forma clara esta pregunta. ¿Para qué sirve la investigación? No es que en nuestro reporte nosotros vamos a escribir la pregunta y pues vamos a explicar
explicar para qué sirve. No, pues nosotros hacemos una breve introducción en la justificación y en un párrafo podemos explicar para qué sirve la investigación. En ese momento estamos hablando sobre la conveniencia de la investigación. La relevancia social. ¿Cómo vamos a incluir este aspecto en la justificación de la investigación? En otro párrafo podemos explicar la respuesta a esta pregunta. Igual no vamos a redactar la pregunta, solo la explicación, ¿verdad? ¿Quiénes se beneficiarán de los resultados de la investigación y de qué forma? Al responder esta pregunta, entonces estamos hablando sobre la relevancia social de nuestra investigación. Las implicaciones prácticas. ¿Qué problema real ayudará a resolver nuestra investigación? Cuando explicamos en la justificación la respuesta a esta pregunta, entonces estamos hablando sobre implicaciones prácticas. Otro aspecto que podemos incluir es el valor teórico de nuestra investigación. ¿Qué preguntas respondemos? ¿Qué ideas y recomendaciones se pueden obtener de esta investigación para futuros estudios? Esto estará hablando del valor teórico de nuestra investigación, porque el valor teórico se refiere a la información, al conocimiento que proveerá nuestra investigación. Entonces, podemos responder esta pregunta. Y por último, otro aspecto es la utilidad metodológica. ¿Qué pregunta vamos a responder? ¿Contribuye esta investigación a la definición de un concepto, variable o relación entre variables? La respuesta a esta pregunta, pues, se refiere a la utilidad metodológica de nuestra investigación. Esta serie de preguntas les va a ser muy útil a la hora de redactar la justificación, porque les va a ayudar a incluir estos aspectos. Otra parte que también es importante en nuestra investigación se trata sobre la viabilidad o factibilidad. Vamos a ver a qué se refiere esto. Cuando hablamos de la viabilidad o factibilidad del estudio, nos referimos a la posibilidad de llevar a cabo nuestra investigación. Entonces, para ver la viabilidad de nuestra investigación, tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos. ¿Qué aspectos tomamos en cuenta para ver la viabilidad? Por ejemplo, la disponibilidad de tiempo que tenemos. ¿Es viable nuestro estudio? ¿Tenemos disponible el tiempo? Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta son los recursos financieros para ver si podremos llevarla a cabo, la investigación, con los recursos financieros con los que contamos. También los recursos humanos, ¿es suficiente para la investigación que estamos planteando? Los recursos materiales. Y estos aspectos debemos tomarlos en cuenta cuando hablamos sobre la viabilidad de nuestra investigación o si es posible llevarla a cabo. ¿Dónde podemos expresar estos aspectos? Podemos hacerlo en la delimitación del problema. Hablar sobre la disponibilidad de tiempo, los recursos con los que se cuentan, los recursos humanos y recursos materiales. Además, en la delimitación del problema, pues ahora vamos a ver qué otros aspectos incluimos. Que ese es el último elemento que vamos a estudiar que debemos incluir en nuestra investigación, la delimitación de la investigación o delimitación de nuestro problema. Delimitarlo, lo que significa es que nos vamos a enfocar concretamente en un área. Vamos a delimitar en espacio, en tiempo y en población. ¿Qué significa que vamos a delimitar en espacio? Pues eso se refiere al área geográfica, en específico donde vamos a desarrollar nuestra investigación. Entonces, en la delimitación tenemos que explicar eso. También vamos a delimitarlo de forma temporal en el periodo de tiempo que hemos seleccionado para realizar la investigación. Y en población, pues básicamente a quienes vamos a investigar, ¿verdad? La población que serán nuestras unidades o nuestro sector donde vamos a recolectar información para hacer los análisis. Y con esto, pues ya brevemente
sabemos un poco más sobre los elementos del planteamiento del problema. Tomen en cuenta los consejos que les mencioné, los criterios que vimos, para poder redactar correctamente las preguntas de investigación y los objetivos específicos de su investigación. Para la justificación, traten de responder las preguntas que les menciono para que incluyan los aspectos que deben expresarse, ¿verdad?, en la justificación. ¿Cómo podemos hacer la redacción del planteamiento del problema? Primero, tenemos que incluir una introducción. Cuando comenzamos a redactar el planteamiento del problema, iniciamos con una introducción, ¿verdad? Nosotros colocamos planteamiento del problema y nos introducimos en los primeros párrafos para poner en contexto al lector sobre la situación problemática y lo que se pretende investigar. Debemos de tratar de ser claros en la introducción que realizamos en estos párrafos, en la redacción que hacemos, para que el lector al leer esto pueda comprender, aunque no sepa del tema, de qué se trata nuestra investigación. Veamos algunas cosas que podemos incluir. En la introducción, en esta parte, podemos describir el problema para poner en contexto al lector. También tenemos que dejar clara la situación problemática. Al leer quizás un par de párrafos en nuestro planteamiento del problema, que al lector le quede claro la situación problemática. Otro aspecto, explicarle el propósito del estudio. Por ejemplo, brevemente podríamos explicar el propósito con este ejemplo. El propósito de este estudio o de esta investigación es explorar o describir o informar sobre las variables o conceptos, colocamos nuestras variables y ya estamos hablando sobre cuál es el propósito de nuestra investigación. Y por último, en el planteamiento del problema, en esta parte donde hacemos una introducción a la situación problemática, entonces planteamos las preguntas de investigación. Como ya vimos, son preguntas específicas que describen la situación problemática, que incluyen variables que son las que vamos a medir, y estas van en esta parte. También vamos a hacer una delimitación del problema, ¿verdad? Normalmente en el reporte lo hacemos por separado, ponemos planteamiento del problema, después ponemos delimitación del problema, justificación del problema. Todos estos aspectos están en la rúbrica, entonces ustedes ahí van a ver cómo deben presentarlos y en el orden en que van a presentarlos también. Vamos a hacer una delimitación del problema y, como ya dijimos, vamos a hablar sobre el alcance de la investigación, vamos a hablar sobre la viabilidad, es decir, las posibilidades que tenemos de realizar la investigación en base a los recursos con los que contamos. Vamos a delimitar en espacio, en tiempo y en población nuestra investigación. También, para redactar el planteamiento del problema, vamos a escribir la justificación del problema en forma de párrafos. Vamos a dar respuesta a las preguntas que les mencionaba anteriormente para incluir los aspectos que debe tener nuestra justificación. Y también vamos a plantear los objetivos de investigación, un objetivo general, los objetivos específicos que tengamos dependiendo la cantidad de preguntas de investigación que nos hemos hecho, y ahí vamos a ir trabajando en la redacción del planteamiento del problema. Vamos a ver un ejemplo sobre pregunta de investigación objetivo y también vamos a leer un pequeño párrafo de un planteamiento del problema. Esto nos va a ayudar a tener una idea de cómo redactarlo para que sea claro. Van a ver que es claro que el problema, aunque quizás no sabemos nada de la situación, pero vamos a entenderlo al solo leerlo una vez. Veamos un ejemplo. Preguntas de investigación. Vamos a ver la pregunta de investigación y la vamos a convertir en un objetivo de investigación. Dice la pregunta: ¿el consumo suplementario de selenio reduce o no el crecimiento de los tumores cancerígenos en los senos en mujeres de 25 a 35 años que son pacientes de los centros hospitalarios de? Y ahí podemos terminar.
Con esta pregunta de investigación, recuerden, es clara, tiene las variables y es específica. Vamos a sacar un objetivo de investigación. ¿Cuál es nuestro objetivo específico? Determinar si el consumo suplementario de selenio reduce o no el crecimiento de los tumores cancerígenos en los senos de mujeres de 25 a 35 años que son pacientes en los centros hospitalarios de, y ahí terminamos. Podemos especificar, pues, los centros hospitalarios o una zona. Como ustedes pueden observar, el objetivo lo obtenemos de las preguntas y esto está muy relacionado. No es difícil redactar nuestros objetivos de investigación si nosotros redactamos correctamente las preguntas de investigación. Vemos otro ejemplo. ¿Cómo afecta el fuego a las propiedades mecánicas residuales y el rendimiento estructural de las vigas de concreto reforzado? Podríamos especificar un área específica o un lugar donde vamos a hacer la investigación, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestro objetivo? Nuestro objetivo es determinar cómo afecta el fuego a las propiedades mecánicas residuales y el rendimiento estructural de las vigas de concreto reforzado. De nuevo, muy relacionado, pregunta con objetivo. Leamos un pequeño párrafo del planteamiento del problema de esta investigación. Dice, el fuego es una fuerza destructiva que anualmente causa miles de muertes en Taiwán, así como pérdidas materiales considerables. En todo el mundo, la gente espera que su casa y centro de trabajo se mantenga siempre a salvo de los estragos que puede llegar a provocar un incendio. Desafortunadamente, casi cualquier edificio puede incendiarse, a menudo cuando menos se lo espera. Más del 90% de los edificios de Taiwán cuentan con estructuras de concreto reforzado, ya que este país se encuentra localizado en un cinturón sísmico y se debe asegurar la resistencia de las construcciones en los terremotos. En cuanto a los incendios y a sus daños, se puede evaluar si las estructuras de concreto reforzado con que están hechas las edificaciones afectadas son lo suficientemente fuertes, es decir, si cuentan con la resistencia residual suficiente para soportar un temblor y proteger la vida y la propiedad de sus habitantes. Como ustedes pueden ver en este párrafo del planteamiento del problema, en pocas palabras entendimos cuál era el problema y por qué querían hacer este estudio. Entonces, nosotros tenemos que tratar de hacer lo mismo, dejarle claro al lector cuál es el problema y explicar el propósito de nuestro estudio. Si ustedes se fijan, utilizan datos específicos. En vez de decir muchos de los edificios de Taiwán, explican más del 90%. Es recomendable evitar esas expresiones, ¿verdad? Muchos son los afectados o muchos de los estudiantes tienen esta situación problemática. Si es un problema es porque hemos hecho una investigación de antecedentes, conocemos la situación, por ejemplo, si es sobre estudiantes o si es sobre un centro educativo, conocemos la situación de los estudiantes y no vamos a decir muchos de los estudiantes tienen problemas con su rendimiento académico, sino que probablemente, así como acá, nos da un porcentaje o es más específico, ¿verdad? Podemos no solo hablar en general. Así que este ejemplo espero que les ayude a tomar ideas para ver cómo pueden hacer la redacción de su planteamiento del problema. El ejercicio que quiero dejarles para que ustedes piensen un poco sobre eso es sobre esta pregunta de investigación. Es un poco general, entonces nosotros tenemos que hacer una pregunta más específica y sacar un objetivo específico a partir de nuestra pregunta específica. La pregunta general es, ¿por qué los niños ven tanta televisión? Pues no puede ser una pregunta de investigación porque pueden haber muchas razones. Traten de pensar en una pregunta específica. ¿Qué les parece esta? ¿Qué relación existe entre el tipo de control que ejercen los padres sobre sus hijos y el tiempo que estos dedican a la actividad de ver televisión en niños de 5 a 10 años que viven en la zona? Y ahí terminamos de redactar.
Nuestro objetivo sería determinar la relación que existe entre el tipo de control que ejercen los padres sobre sus hijos y el tiempo que estos dedican a la actividad de ver televisión en niños de 5 a 10 años que viven en la zona y especificamos. A partir de esta pregunta, de este objetivo, redacten en un párrafo la situación problemática que sea claro y que el lector pueda comprender cómo se relacionan las variables que nosotros queremos investigar. Espero que estos consejos para la redacción del planteamiento del problema y cómo hacer el planteamiento del problema les hayan ayudado. Si tienen cualquier otra pregunta, estoy a la orden para apoyarles. Nos quedamos hasta acá y ha sido un gusto estar con ustedes en esta tutoría. Pasen feliz noche.